Estamos aquí en la Plaza de los Inmigrantes en una nueva temporada de La Verdad de la Milanesa, la 10ª, y les quiero contar que vamos a comenzar con las entrevistas al natural. Por eso me voy a sacar los anteojos y estoy con Carlos de Aparici. ¿Cómo estás, Hola, Carlos? Gracias por invitarme. Bueno, un gusto compartir contigo este 10º año, esta 10ª temporada de La Verdad de la Milanesa. Felicitaciones. Y, bueno, sí, gracias. Y quisiera, arrancar preguntándote por qué elegiste este lugar para arrancar esta entrevista de La Verdad de la Milanesa al natural. Bueno, estamos en la Plaza de los Inmigrantes. Para mí, yo me acuerdo la primera vez que vine acá. La primera vez que tuve la percepción o el recuerdo de haber venido. Yo vivía con mis hermanos, con mis padres, acá cerca, cruzando el puente Tucumán, donde termina la calle San Martín, donde nací y donde vivió toda la vida mi familia. Y mis hermanos, yo soy el sexto de 6 hermanos, soy el más chico. Mis hermanos, en un acto así de atrevimiento, nos trajeron a los más chicos. Siempre nosotros somos los 3 más grandes y los 3 más chicos, y nos trajeron a este tobogán que está acá. Y a mí me quedó esa sensación de conocer otro mundo, de cruzar el puente, de llegar hasta este tobogán que era inmenso y nos daba la sensación de que bajaba de una colina. No sé cuánto. ¿Te acordás qué edad tenías? No, pero no debe haber tenido más de 4 o 5 años. Ah, era chiquito. Sí, sí. ¿Y de qué año estamos hablando? Y 80 y algo. Si tenía 5, habremos estado hablando yo soy del 77, o sea que estaremos hablando de 83, 84. Bueno, en esa época ya teníamos democracia en la Argentina. ¿Y quién gobernaba Jujuy, Carlos? Y después, cuando arrancó la democracia, el ingeniero Carlos Snoepel. ¿Y qué te acordás de ese momento? Eras muy chico, pero bueno, después vos creciste, pero tenés un recuerdo. Sí, siempre fui de prestar atención, de ser observador, de escuchar. Lo recuerdo al ingeniero Snoepel como un hombre simpático, ya era un hombre grande en ese tiempo. Tengo ese recuerdo como de un abuelo, la figura de un abuelo, una cosa por el estilo, ¿no? ¿Cómo estaba la provincia? Bueno, era una provincia que todavía no había sufrido la crisis del 90. Sí. Jujuy se consolidó en base a sus ejes económicos, que todavía siguen siendo hoy. Seguimos sin encontrar un nuevo eje productivo. Esa era la provincia del azúcar, era la provincia de la siderurgia, era la provincia de la minería y era la provincia del tabaco y alguna que otra cosa más. Y luego, con el advenimiento del neoliberalismo o la llegada del neoliberalismo, tuvimos el cierre de Zapla, la privatización del tren, de YPF, la caída de los precios del azúcar como consecuencia del ingreso de importaciones, sobre todo desde Brasil, y la tecnología mucho más desarrollada al campo, lo que hizo que caiga el nivel de ocupación de los ingenios, la crisis de los ingenios, el ingenio La Esperanza y La Mendieta. Cambió Jujuy, el cierre de Mina Aguilar y el cierre de Pirquitas en ese momento. Los trenes. Y el cierre de los trenes fue una cosa muy dura, ¿no? Sí. Ahí ya teníamos en los 90 otro gobierno en la provincia, que era el de mi viejo, el de Ricardo de Aparici, y además se opuso a eso, y creo que fue el primer gobernador que tuvo la valentía de enfrentarse a un presidente de su mismo signo político, reclamándole que eso no era peronismo, ¿no? Que no podíamos nosotros ser parte del desmantelamiento del sistema, de todo lo que implica el tren, y lo que eso iba a
a llevar de consecuencias negativas para las localidades del interior. A mí me tocó, lo cuento a título anecdótico, una noche que me despierta, yo era muy chiquito, tendría 8 o 9 años, no sé, y me invita mi viejo a viajar en el tren. Y me dijo, debe haber sido, no sé, las 12 de la noche, yo estaría durmiendo, haz el esfuerzo y levántate temprano porque esto vale la pena. Y nos fuimos con él en tren desde Jujuy hasta Quiaca, y esa fue, si no fue la última, fue uno de los últimos viajes que hizo el tren. Y en cada pueblo, en cada localidad, en Volcán, en Maimará, en Tilcara, en todas partes, se bajaba él con parte del gabinete a reclamar y a expresar que el gobierno de la provincia no estaba en línea con el gobierno de la nación de Carlos Menem, con relación a eso, como también a la privatización de YPF y en definitiva a las políticas del neoliberalismo que tanto mal le han hecho a la Argentina, ¿no? Bueno, eso le trajo consecuencias, sin duda. Eso impactó directamente en lo que luego sucedió, que fue que la nación le cortó la coparticipación a la provincia de Jujuy, eso generó una crisis y terminó renunciando a la gobernación. Bueno, pero la causa estaba en eso, en esa enemistad con el gobierno nacional que tenía que ver con una cuestión de política nacional, que luego, muchos años después, hemos visto las consecuencias que trajo. En ese momento nadie se atrevía y todos estaban muy de acuerdo con que más o menos parecía que se controlaba la inflación y con el 1 a 1 y con el ingreso de Argentina al primer mundo y tanto verso que tuvimos en los 90 y que después terminó penosamente en el 2001, ¿no? Y decime, ¿qué puntos de contacto ves con la década de los 90 con respecto a lo que pasó en la presidencia de Macri, y ahora con la presidencia del anarcocapitalista Milei? Bueno, hay un montón de coincidencias. El endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, la dependencia que la tuvimos en los 90 en esas relaciones carnales, como le decían, con los Estados Unidos. La actitud de desprenderse de soberanía en temas centrales como las Islas Malvinas, en este caso mucho más explícitas todavía que en los 90. El control de la inflación como única política en materia económica, es decir, toda la economía puesta a lo financiero, no a la producción, no al agregado de valor, a la generación de empleo. El aumento de la desocupación, la caída de los salarios, las flexibilizaciones laborales, las supuestas modernizaciones legislativas o desregulaciones, se le decía en los 90. Bueno, yo desde lo que me acuerdo, también era joven era muy joven en los 90, estaba empezando la adolescencia, pero creo que los puntos de contacto son completos. O sea, la Argentina tiene una contradicción muy fuerte entre aquellos que protegen la causa nacional, es decir, la Argentina para los argentinos y para todos los que quieran venir a vivir a la Argentina, y esa mirada grande del desarrollo de nuestras universidades, del desarrollo de la personalidad de cada uno, del asentamiento de nuestras vidas en los lugares donde hemos nacido. Y ese proyecto nacional tiene un sujeto, por llamarlo de alguna manera, que hace fuerza para que eso no suceda, y eso ha ido teniendo distintas expresiones a lo largo de la historia. En este caso es ese poder económico concentral extranjero que quiere una Argentina diferente a lo que los argentinos necesitamos, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la charla con el doctor Carlos de Aparici, candidato a diputado provincial para estas próximas elecciones el 11 de mayo aquí en la provincia de Jujuy. Así que acompáñame. Seguimos con la segunda parte de la entrevista a Carlos de Aparici y estamos acá ¿por qué? En esta escuela. Bueno, para mí es representativa de mi barrio, de mi infancia. Acá voto, en la escuela donde siempre voté, o casi siempre voté, y a 2 cuadras de la casa de mis viejos y donde me crié. Y este era el barrio donde nosotros los chicos jugábamos. Ya es muy distinto
mucho tránsito, mucho movimiento, pero en esa época a la siesta jugábamos fútbol en la calle. Es como parte del centro ya, ¿no? Esta parte. Sí, ya tiene un ritmo de oficinas, ya quedan muy pocas casas con familias. Antes, hasta las 4 de la tarde, después de la 1 hasta las 4 de la tarde no pasaban los autos, muy poquito. ¿Cómo ves a la educación en la provincia de Jujuy y qué proponés para mejorarla, Carlos, si salís electo diputado? Bueno, yo creo que hay un tema central, hay muchos, ¿no? Porque todos los temas tienen que ser parte de un sistema. Es muy fácil tentarse de caer en la venta de proyectos que sean interesantes para escucharlos y para atraer electorado. La venta de humo, digamos. Sí, tal cual. Y creo que tenemos que justamente distanciarnos de eso. Que la política hoy pasa mucho por esa venta de humo, por cosas falsas. Lo vemos en el gobierno de la provincia, todo el tiempo nos está vendiendo fantasías como Canava, como Cauchari, como el tren solar y tantas otras cosas que no son ciertas. Y en la educación también, porque no tenemos claro cómo manejan los fondos para el mantenimiento de la infraestructura. Esta es la escuela Pucarita, además, porque es una de unas cuantas escuelas que son emblemáticas en la ciudad y que hay otras tantas en la provincia. Y nadie tiene muy claro en qué se gasta la plata de la infraestructura educativa. Y yo creo que esa es una materia que debería sacársele a la política. Que no sean los políticos los que definan dónde está la necesidad de la inversión. Y eso es algo que lo tiene que manejar la comunidad educativa. Y es la comunidad educativa, los padres, los no docentes, los docentes, los que tienen que fijar en definitiva cuáles son las prioridades y poner en manos de ellos los recursos y decir, bueno, estos son los recursos que tenemos para esto. Eso se puede hacer públicamente y perfectamente. Y que sea la comunidad educativa la que administre y ejecute esos recursos y no que queden siempre en manos de la política, a la que nos resulta muy difícil controlar. La gente no sabe cuántos son los funcionarios de educación, qué funciones cumplen, cuánto ganan. En definitiva, tenemos que transparentar todo eso, que la que la sufre o en todo caso se beneficia con eso, ¿no? Sin hablar de lo que es materia del desarrollo de programas y hacia dónde apuntamos con nuestra educación, que claramente necesitamos articular nuestros recursos humanos con los recursos naturales, porque vemos en muchos casos que en los lugares donde hay explotación de los recursos naturales o hay desarrollo de actividades productivas y no tenemos las capacidades necesarias o muchas veces van en otro sentido. Por eso necesitamos un plan integral, necesitamos un plan maestro de provincia, un plan estratégico, y allí es donde también tiene que calzar naturalmente, es una parte esencial, la educación, porque si no quedamos con las materias a destiempo y cuando tenemos la actividad productiva y no tenemos la capacidad, o tenemos gente que se encuentra estudiando actividades que no tienen desarrollo en la provincia. Entonces tenemos que ajustar ahí Universidad Nacional con el desarrollo de nuestra educación, pero todo dentro de un sistema, si no vamos a quedar siempre en la venta de proyectos que suenen lindo, pero claro, que no signifiquen nada. Y decime, desde la legislatura, ¿no? ¿Qué se puede modificar o qué se puede mejorar? Por ejemplo, si hablamos de cuestión educativa. Sí, bueno, esto que te digo, tenemos que hacer un proyecto de ley para transparentar los recursos de la educación, para que sepamos con claridad cuáles son y para que la administración y la ejecución de esos recursos quede en manos de la sociedad y no de la política. Claro. Y que allí se puede perfectamente crear un consejo, como además lo tiene, porque la vida educativa tiene mucha vida social en esa comunidad. Pero todos están dependiendo de la institución del Ministerio de Educación, que es inmenso y que no tenemos claro muy bien cómo se administra. Y todos dependiendo de eso, de la nota, de que fue a la subdirección de tal cosa, que pasó a la regional de tal otra. Bueno, los fondos que lo administre la sociedad.
por supuesto con la carga de rendir cuentas y como debe ser, siempre con la transparencia y con la claridad, pero también fijando dónde está el interés y dónde está la prioridad para gastarlo, ¿no? Obviamente un proyecto de ley que vote la mayoría, ¿no? Sí, pero bueno, esto tampoco nos podemos quedar con el hecho de que no haya mayorías suficientes para eso, porque también hemos visto mucho, y creo que es motivo de crítica, y que es una de las causas por las cuales la sociedad está tan separada de la política, que los legisladores trabajan de puertas hacia adentro, encerrados en esas 4 paredes de piedra de la legislatura, y con la excusa de, bueno, yo presenté el proyecto, era muy bonito mi proyecto, lo presenté, pero nunca me lo aprobaron porque no tengo número. Pero bueno, hay que salir a militarlo al proyecto. Y estamos hablando nada menos que de la comunidad educativa. Si hay ahí materia para militar un proyecto. O sea, el que es legislador, el que tiene además la competencia, el trabajo, la función, el mandato, la responsabilidad de representar a la sociedad, bueno, tiene que salir a hacer su trabajo de puertas hacia afuera. Y no es el legislador una pieza en el tablero del ajedrez de la política, esta política que solo disputa poder. Lo que tiene que hacer es ser representativo, defender a su comunidad, y en el caso de un proyecto que estamos citando, por ejemplo, en materia de educación, salir a militarlo o a trabajarlo, a buscar consensos con la sociedad, en las reuniones con los padres, en las cooperativas de los padres, con los alumnos. Hay muchas formas, pero tiene que ser el trabajo de la legislatura hacia afuera, hacia la sociedad, y no esto que tenemos, legisladores encerrados en una oficina, que no atienden a nadie, que nadie los conoce y que van por la reelección, ¿no? Están ahí en el Jujuy Crece, los 3 primeros por la reelección, y nadie sabe qué es lo que han hecho. A algunos se le ocurrió, al que encabeza Morone, ahora se le ocurrió un proyecto de ley de narcotráfico o algo por el estilo vinculado al narcotráfico, cuando él estuvo, entre otras cosas, en la sanción de la ley de narcomenudeo. Y en Jujuy lo que no sabemos, precisamente, es cuánto crece la marihuana en el Pongo, ni cuánta es la marihuana en el Pongo. O sea, un proyecto de narcotráfico, yo les diría que mejor no se metan en esos temas, porque por ahí pueden salir manchados. Y no estamos acusando a nadie, que quede claro, pero los jujeños tenemos que saber qué hacen con nuestra plata en el Pongo y con un producto tan especialmente delicado como es la marihuana, ¿no? Pero volviendo al otro tema, bueno, yo creo que se trata de legisladores de la legislatura hacia afuera. No son un peoncito como son estos que hemos visto los últimos años, que solamente están para levantar la mano en el momento en que le dicen, bueno, mirá, Jujuy tiene problemas muy serios como para que ustedes jueguen a ser obedientes de la política y que después de 4 años vengan a decir, quiero ser diputado de vuelta. Y no sabemos qué hiciste ni por qué te pagamos el sueldo. Durante 4 años calentaste una banca y cumpliste instrucciones, entre otras cosas, para reformar la Constitución, porque también fueron convencionales constituyentes. También son esos, lo de Jujuy Crece, lo que aprobaron la reforma de la Constitución. Y que además de aprobarla en contra de la sociedad, son los que ampararon lo que fue la represión posterior. Bueno, ¿qué te parece la entrevista hasta ahora? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Bueno, comentanos, pero te cuento que todavía no terminó. Seguinos, que queda un ratito más. Bueno, frente a la escuela Pucarita está el Ministerio de Salud y, bueno, la provincia de Jujuy ha sido muchas veces noticia, ¿no? Por esta cuestión de la salud, ¿no? Si la salud se privatiza, no se privatiza. Se privatizó. Los legisladores radicales, con algunos de los legisladores del Partido Justicialista, privatizaron la salud. Decidieron por ley que para poderte atender en el sistema público de salud tenías que pagar. Y eso luego, por lo que hizo parte de la política, en nuestro caso presentamos un amparo, presentamos una nota al gobernador pidiéndole que la vetara. Es una facultad que tiene el gobernador
en vez de promulgarla, de que entre en vigor, es vetarla. Y también por la reacción de la sociedad civil, ¿no? De muchos espacios de la sociedad civil que se opusieron, finalmente no se aprobó. Por lo menos por este año legislativo. Ahora vamos a ver qué pasa después de las elecciones, si vuelven con el plan. Pero además hay otros planes que, por ejemplo, lo que está pasando con el Hospital de Libertador. Que la idea, el Hospital de Libertador, todos estamos contentos que haya un nuevo hospital en Libertador, ahí está en ejecución, no sé cuándo lo terminarán, pero que la idea es concentrar allí todos los recursos, no crear un nuevo hospital con nuevos recursos físicos y con recursos humanos, sino concentrar a todos los hospitales de la región en ese mismo. Por lo tanto, la gente en las localidades aledañas del Libertador General, como Fraile Pintado, Cali Legua, Palma Sola y otras tantas, van a quedar sin atención o simplemente con una salita. Así también lo dijimos cuando vino lo de la privatización de la salud y a algunos les parecía difícil de creer o creía que lo que estábamos hablando era meramente por hacer política. Bueno, en este caso también estamos todos de acuerdo con que haya un nuevo hospital. El Hospital de Libertador no da para más, pero queremos un nuevo hospital completo, no queremos solamente la infraestructura por afuera y después le ponemos los recursos de todos. Y ojo con el tema de las sociedades entre los privados y los públicos y las concesiones del equipamiento médico, porque allí podemos llegar a tener una situación que es la de la provincia pone los recursos humanos, que son sus trabajadores mal pagos, con salarios indignos, con condiciones espantosas, a las que no se le entrega la ropa de trabajo, ni tienen el boleto del transporte de colectivos, como sí lo tienen los policías y los docentes. Los trabajadores de la salud no lo tienen. No lo tienen. Pero podemos hacer todo un capítulo sobre las condiciones del personal de la salud. Pero volviendo a lo que es lo hospitalario, ojo con la concentración del interés económico privado con lo público, porque podemos llegar a tener un hospital con equipamiento privado, concesionado a la provincia. Por lo tanto, cuando los jujeños vayamos a atendernos al hospital público, ese hospital en realidad nos van a atender los empleados, que son los que pone la provincia, nuestro personal de la salud maltratado y mal pago, y los privados con los equipamientos a los que el Estado le va a pagar. En definitiva, va a ser lo mismo que ir a un privado, con la diferencia que le vamos a pagar entre todos desde el Estado provincial. Actividad privada enmascarada dentro de la actividad pública. Es otra manera de privatizar la salud y de, en definitiva, hacer un gran negocio con lo que es una necesidad impostergable que tenemos todos, que es la de atender nuestra situación de salud. Creo que tenemos que decir basta a estas cosas en Jujuy, es decir, muchachos, paren un poco la mano, esto no da para más, no dejan un kiosco sin ocupar. Con la salud no, ya se metieron con la salud, se logró parar un poco la mano, pero bueno, vuelven con otras cosas. Y sobre todo tenemos que mejorar la condición de nuestros trabajadores de la salud, que siguen sin ser debidamente gratificados como corresponde, porque han sido nuestros héroes en la pandemia y no tienen acceso a planta permanente. Ahora, a 2 semanas de las elecciones, volvió a decir el gobernador, que se sienta en la casa de gobierno, no el que manda, que es el que todos sabemos, sale un proyecto para pase a planta permanente. Por supuesto, ¿quiénes van a pasar a planta permanente? Los que hagan política con ellos. No vaya a ser que me den un me gusta a mí en Facebook, porque ese no pasa a planta permanente, te lo garantizo. Y así pasa, lo puedes hacer escuchar los audios, y pasa mucho, no solo a mí, que te dicen, no te puedo dar me gusta por Facebook porque me echan, o porque no me pasan a planta, o porque me mandan a trabajar a Coranzulí, al que es de Yuto. Entonces tenemos que terminar un poco, muchachos, ahora que paremos un poco la mano, porque se le fue la mano en todo, ¿no? Bueno, no sé si vos podés dar me gusta, podés comentar, pero vamos a seguir con el final de esta entrevista, porque se vienen las propuestas del candidato a diputado provincial Carlos de Aparici. Bueno, estamos llegando al final de nuestra entrevista con el candidato a diputado provincial Carlos de Aparici, y no quería terminar esta charla sin preguntarle, bueno, cuáles son sus principales propuestas
para estas elecciones que se vienen ahora el 11 de mayo aquí en la provincia de Jujuy. Bueno, gracias, Fer. Como decíamos, todo tiene que ser enmarcado dentro de un sistema, ¿no? No hay legislación que individualmente vaya a cambiar una realidad, ni tampoco hay una legislación que, por muy buena que sea, si no tiene la fortaleza, el vigor posterior incluso a la sanción de la ley para aplicarla, sea suficiente. Necesitamos una democracia viva, necesitamos una gobernanza moderna, necesitamos que nuestras instituciones vuelvan a caminar y no solamente a aparentar que funcionan. No alcanza con los papeles sellados, sino que necesitamos transformar la palabra en acción. Creo que los jujeños, estoy seguro, los jujeños necesitamos desarrollar un programa estratégico de provincia. Necesitamos que la legislatura controle por una parte, pero también que discuta política pública, que sea el órgano que, así como lo indica la Constitución, sea el que determine cuál es la política pública para la provincia. Y esa política pública debe surgir, a mi modo de ver, de un Consejo Económico y Social. Un Consejo Económico y Social que lo supo tener la provincia de Jujuy, luego lo perdió. Lo tiene la provincia de Salta, lo tiene incluso incorporado como una institución en su constitución provincial. Es un lugar donde se puede reunir, y el Consejo, por otra parte, el Consejo Económico de Salta, lo que hace es aporta conocimiento, datos, información. Bueno, así son las entrevistas al aire libre, sí. Naturales. Al natural. Permite adoptar decisiones a partir de información que se obtiene de la intervención de distintas partes de la sociedad, de los distintos actores, los distintos sectores que componen la producción, que componen la actividad económica, se encuentran reunidos en ese Consejo Económico. Y ese Consejo Económico permite fijar políticas públicas que tienen aceptación por parte de todos, porque se ha dado el proceso de participación, de discusión necesaria, de reunión de consensos, y fijar cuáles son las prioridades respecto de qué actividades hay que apuntalar, a dónde hay que proteger, a dónde hay que ayudar, porque queremos un Estado, en Jujuy, queremos un Estado productor, queremos un Estado que desarrolle la producción, pero no queremos un Estado paternalista, Claro. pero sí queremos un Estado que proteja y que armonice para que el más grande no se coma al más chico, como es producto de la relación natural de la economía. Necesitamos al Estado interviniendo en esa situación. Creo que el Consejo Económico y Social es muy positivo, y sobre eso tenemos que ir, porque tenemos que encontrar los jujeños un consenso respecto de hacia dónde tenemos que caminar en los próximos 30 años. Cuáles son las actividades que vamos a desarrollar, dónde tenemos que poner nuestras capacidades actuales, cómo hacemos para desarrollar otras, y tener un plan estratégico, y que esto escape al ámbito de la política. No podemos tener gobernantes que son electos y se olvidan y creen que adquirieron la totalidad de la autoridad para resolver y se creen los dueños absolutos de la verdad. Necesitamos gente dispuesta a participar, y eso se da en un ámbito de un Consejo Económico y Social, ¿no? Te quería hacer un par de preguntas, ¿no? Así, más bien personales. La primera, ¿qué opinás vos, o qué pensás del futuro próximo del peronismo acá en la provincia de Jujuy? Bueno, yo creo que en la provincia lo que hemos hecho es pasar, lamentablemente, descender a una política que ya no es de partidos, sino una política de intereses. El peronismo es una ideología, una manera de pensar y de entender la realidad, y sobre todo de proyectar la perspectiva hacia el futuro, de cómo resolver la problemática de un tiempo y de un momento. Los partidos son las expresiones que participan en las elecciones, y creo que han sido cooptados por el interés
y la discusión ya ha dejado de ser política para pasar a ser exclusivamente una discusión de intereses. Y en el caso tenemos el interés en la concentración del poder en esta sociedad que se ha dado entre los radicales y los falsos peronistas, que lo que hacen es perseguir un interés individual, un interés económico o un interés de participar en el poder, pero no de dar el aporte que tiene que dar a la sociedad una expresión política, contribuyendo a fijar estrategias respecto de lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando arrancamos la entrevista, vos me hablaste de que tenías 4 años y ibas a la Plaza de los Inmigrantes. Cuando eras niño, ¿pensaste que ibas a llegar a ser abogado y que te ibas a dedicar a la política con la posibilidad de ser diputado? No, yo creo que nunca lo tuve en mis planes. ¿En qué sentido? Primero, la abogacía, a mí me tiraba más el tema de las computadoras. Alguna vez mi viejo me dijo, bueno, pero no vas a seguir con eso, que un poco ahí está el futuro. Y yo le dije, no, eso es un hobby, pero me interesa la visión más profunda de la humanidad. De hecho, quería estudiar sociología y un poco me parecía que tenía más que ver con lo que te gustaba. Pensé que en el derecho tal vez iba a tener más herramientas de mantenerme, de La verdad que a nadie le interesa, la verdad de la milanesa. La verdad que a nadie le interesa, la verdad. La verdad que a nadie le interesa, la verdad de la milanesa. La verdad que a nadie le interesa, la verdad. Que trabajo, si se puede decir, haciendo política. Hasta acá hice mi vida privada y tengo mi familia y mi trabajo, pero me parece que Jujuy ha llegado a un exceso de situaciones descontroladas y que creo que cada uno tiene que poner lo que tiene, tratar de aportar algo y tratar de contribuir a un consenso de provincia que podemos hacer todos, ¿no? Entre todas las expresiones políticas. Yo tengo mi origen ideológico, pero no tengo nada en contra de los demás, y que creo que entre todos podemos encontrar un consenso, porque lo que está en juego no es lo mío ni lo tuyo, que más o menos ya estamos encaminados en la vida, pero lo que está en juego es el futuro para los más chicos y las situaciones de desesperación que viven mucho, ¿no? Jujuy no tiene empleo, no genera empleo, no tiene políticas públicas. Por eso insisto con el Consejo Económico y Social, porque necesitamos fijar un norte para poder desarrollar nuestros recursos y eso que genere empleo, en definitiva. Necesitamos una política relacionada al agua para la producción, para el riego, pero también para el consumo humano. Necesitamos ver qué hacemos con la seguridad vial y tenemos que empezar a trabajar con cada uno de esos problemas, que podemos mencionar decenas de problemas, donde cada uno de esos tenemos que ponerle el abordaje que nos dé la técnica, que nos dé los profesionales, que nos dé la gente bien intencionada, que nos dé las personas que conocen la actividad, y ocuparnos entre todos de hacerlo mejor. En definitiva, de eso se trata, y no de una decisión individual mía de si quiero hacer tal cosa o no. La verdad que un poco me resulta indiferente eso. Creo que sí, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que las cosas no están bien, que tienen que estar mejor, que es un derecho que estén mejor y que la podemos hacer mejor. En definitiva, si nos organizamos, si nos ponemos de acuerdo, si nos respetamos, si nos dejamos de agredir, si nos dejamos de vender verdura y humo y tanta ficción, desde los gobiernos vendiendo ficción para que lo sigan votando y desde los otros vendiendo un casetito para que lo sigan votando. Si dejamos eso y nos ocupamos de ponernos a trabajar, podemos vivir mejor. Creo que es nuestra responsabilidad, ¿no? Bueno, esperemos que sea así, que la ficción la dejen para los actores, que cada vez tienen menos trabajo, y que los políticos se pongan a laburar de verdad. Muchas gracias, Carlos de Aparici, por esta entrevista al natural de la verdad de la milanesa. No, muchas gracias a vos, Fer, siempre es un gusto charlar con vos.